Bé, doncs ara sí, si us sembla, anem a la segona taula. Si heu vist el fulletó primer que vam fer, a la taula ens havia d'acompanyar el Joan Mena. L'hem de disculpar perquè forma part de la candidatura al nou procés electoral i avui hi havia la presentació de la candidatura. Llavors us presento les persones que tenim a la taula. La que teniu al mig, la María Elena Bedoya, y ahora lo voy a decir en castellano, pero cualquier persona que está en la mesa puede expresarse en la lengua que quiera. Yo creo que esto es un principio común que tenemos que entender, pero ahora lo voy a hacer así y cada uno de los ponentes lo hará en la lengua que quiera. María Elena Bedoya es abogada, asesora legal del Centro de Información para los Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras de Cataluña, responsable de la Comisión Jurídica de SOS Racisme, especialista en la ley de extranjería, es autora de diversos artículos y trabajos, entre ellos Mujer extranjera, una doble exclusión, influencia de la ley de extranjería sobre las mujeres inmigrantes. Vemos que una autoridad en su campo. Luis Torrents, no hace falta que os diga cuál es de la mesa, es economista, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en análisis económica y políticas públicas. Actualmente es director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, autor de diversos trabajos sobre la renta garantizada de ciudadanía y la renta básica, sobre la cual ha hecho diversos trabajos. Uno de ellos, la renta básica, una propuesta racional para el siglo XXI. Y Nuria, la punta en el extremo, es abogada, advocadesa y licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, técnica superior en prevención de riesgos laborales, muy vinculada al mundo sindical, a comisiones obreras. Es autora de numerosos estudios y guías sindicales sobre contratación pública, políticas de igualdad y antidiscriminatorias. Es miembro de la dirección de Esquerra Unida y Alternativa, participa en xarxas europeas de sindicalistas, redes, ¿no? Y en la xarxa del Fòrum Social d'Europa. Pues ya presentadas y presentado, María Elena, te paso el micro. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Perdonadme haber llegado justo con el tiempo, pero es que mi GPS humano me falló y el conductor del autobús me acabó de liar. En 15 minutos, como le decía yo ayer al señor compañero, es como imposible resumir toda la política de extranjería hasta llegar al momento actual y poder concordar con el título que habéis puesto sobre la charla en relación a cuál es el verdadero sentido actual de la ley de extranjería, sobre todo en relación a si garantiza derechos o si promueve asistencialismo. Entonces, yo intentaré ir como haciendo un flash, como si fuera un Twitter, unos tweets sobre el origen y la historia de la actual legislación que tenemos, y de pronto de ahí descubrimos que las cosas desde un principio se vieron de una manera equivocada y ese equívoco nos ha llevado hasta ahora. En primer lugar, en el año 85, un poco antes de la entrada efectiva de España en la Unión Europea y también de las responsabilidades de España en relación con la OTAN, España se ve obligada a dictar una ley de extranjería. Esta es una obligación que es uno de los deberes previos del ingreso de España en la Unión Europea. Por eso la primera ley orgánica de extranjería es anterior al ingreso de España en la Unión Europea y es además la primera ley o la primera codificación de normas de extranjería en democracia. Esa ley está hecha con un marco de control de fronteras, que era lo que se le pedía a España como frontera sur,
en relación también con Portugal, que ambas compartían esa frontera sur, y la Unión Europea le da unos deberes de vigilancia y control. O sea que cuando ahora yo escucho a veces que dicen que el Frontex o que alguna otra organismo de la Unión Europea le da a España unas funciones de vigilancia, yo digo, se las ha dado siempre. El preámbulo de la Ley Orgánica 7 del 85 ya habla de la seguridad y al mismo tiempo habla de promover unas relaciones con América Latina preferentes y respetar los convenios con los países del Magreb. La ley, para poder tener un marco legal, tenía que fijarse en la Constitución, que es la que establece que los derechos de los extranjeros tienen que fijarse como única estándar el de la dignidad humana en relación con los derechos humanos. Por lo tanto, el desarrollo de la ley es una ley orgánica porque desarrolla derechos fundamentales, pero vemos que luego la aplicación termina siendo una serie de instrucciones. Para establecer a quién iba dirigida, primero se tenía que establecer quiénes eran los extranjeros. Nunca la legislación española ha definido quién es un extranjero, lo hace por omisión, es aquel que no sea español. Y luego, posteriormente, en el año 2000, ya pasa a definirse como aquel que no es europeo, en el bien entendido de que todos los ciudadanos de la Unión Europea no forman parte del concepto extranjero. ¿A quién iba dirigida entonces? A unos extranjeros que no eran españoles. El perfil que encargó el gobierno de la época, un estudio sobre quiénes realmente eran los que iban a venir, como en esa época habían contados unos extranjeros, no contaban como extranjeros los marroquíes porque ellos tenían un tratado de buena amistad con España que les permitía venir a hacer una migración circular con una tarjeta blanca. Por lo tanto, extranjeros prácticamente no existían, existían unas personas refugiadas del continente americano y poco más, y los demás eran estudiantes y turistas. El perfil demográfico de quienes iban a venir resultó ser el de un varón entre 18 y 35 años solo, que no tenía afán de quedarse en España y que posiblemente pues, no venía sino de trampolín a otro país de la Unión Europea. Por lo tanto, este primer perfil no piensa en las mujeres, no piensa en las familias y obviamente no piensa en el concepto de reagrupación familiar. Ya cuando llegamos al año 2000, la Ley Orgánica 4 del 2000 intenta corregir esa desviación y dice, hombre, en realidad vino mucha gente que se quiere quedar y, tienen familia y van a traer a sus hijos, pero también sigue dejando por fuera una consideración específica de quiénes son hasta ese momento las personas migrantes. Solamente hace una división por nacionalidades, que son las estadísticas más o menos que se manejaban al año 2000, y las poblaciones hasta ya muy avanzado el año 2013 es cuando se hace una cuantificación efectiva, que hay mujeres cabeza de familia, que ya no se puede hablar de colectivo feminizado, sino de migraciones femeninas, que es muy diferente. Que antes se decían colectivo feminizado, y resulta, por ejemplo, decir colectivo feminizado Filipinas, y todos los inmigrantes en el principio eran mujeres cabeza de familia, y lo mismo sucedía con países de América Latina, como puede ser República Dominicana. Entonces, seguir diciendo colectivo feminizado, y en el caso de Marruecos, resultaba ser que la población femenina o las personas, las mujeres, representaban un número importante en las migraciones marroquíes, solo que como seguía siendo mayoritariamente masculino, parecía que era una inmigración masculina. Esa es una cuestión que explica de alguna manera por qué desde un comienzo la legislación nació como una legislación de control, vigilancia de fronteras y sin un ánimo real de integrar a nadie, porque si ya pensaban que era una inmigración transitoria y masculina, pues no había como esa necesidad de integración. La Ley Orgánica 4 del 2000 tuvo una vida muy corta, tal como estaba inicialmente redactada. Era una ley en la que tuve de alguna manera la posibilidad de participar en tanto y cuanto las aportaciones que se hicieron desde SORRA-CISMA, las que se hicieron desde comisiones obreras,
y al mismo tiempo poder colaborar directamente en su momento con Iniciativa per Catalunya y también con Convergencia, por qué no decirlo, porque el ponente fue en principio Carles Campuzano. La ley ya cambió el rubro de la 7 del 85, ya no era una ley de derechos y libertades de los extranjeros en España, sino que apelaba a su integración social, y para eso establecía una serie de mecanismos, comenzando por redefinir el concepto de reagrupación familiar y de familia. Yo sé que todas las sentencias del Tribunal Supremo han dicho que había un error muy grande en la consideración de la familia, en la ubicación que le dio la Ley 4 del 2000, entonces que fue una ubicación querida, a ver si me sé explicar. En la Ley Orgánica 4 del 2000, la familia aparece como un derecho a la intimidad y un derecho a la libertad de la persona. Si se hubiera colocado, basándonos en el artículo 39 de la Constitución, como la protección de la familia, hubiera quedado, digamos, más desvalorizada con respecto a lo que era ese derecho fundamental. Por eso apelamos más al derecho a la intimidad de las personas y al derecho a vivir en familia que el derecho de la protección de la familia. El articulado de la Ley Orgánica 4 del 2000 respecto a la familia hablaba de la familia extensa, pero cuando el Partido Popular la recurrió, pidió un dictamen al Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo que más atacó de la Ley 4 del 2000 era la familia. Y entonces el concepto que esta semana lo estábamos revisando con Andreu Domingo, que es el subdirector del Centro de Estudios Demográficos, él me decía: tú te has inventado que el Consejo de Estado dijo eso. Le dije: no me lo he inventado, te lo voy a enviar. El Consejo de Estado dijo que no se puede hablar de familia extensa porque hay continentes y poblaciones donde todo el mundo es familiar, y que entonces esto se iba a hacer no un efecto llamada, sino un efecto sifón, y todo el mundo iba a venir a vivir aquí porque resulta que, por ejemplo, en África todo el mundo es pariente. Bueno, hizo una valoración antropológica, entre comillas, indignante, descalificando las familias, y curiosamente en el mes de octubre del 2015 la Unión Europea obliga a España a introducir, claro que no en la ley de extranjería, pero sí en el reglamento de comunitarios, el concepto de familia extensa, tal como ya se había pensado en la ley 4 del 2000. Es decir, si la familia extensa es de los comunitarios, no es una familia infame, pero si es la familia de los que no son comunitarios, esas familias tienen que estar siempre bajo sospecha. Tanto están bajo sospecha que a la hora de solicitar un visado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, sin ruborizarse, dice que hay consulados sensibles en los que necesitan las pruebas del ADN para establecer el parentesco. Que esto ya es una cuestión contra la que hay ya infinitas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que la petición de prueba de ADN, cuando ya, de acuerdo a la ley nacional de ese país, y estoy hablando concretamente de Senegal y de Gambia, ya establece cuáles son los vínculos de parentesco. Y entonces, hacer pasar a estas familias por una prueba de ADN no solamente es una humillación, sino una falta de respeto a la legislación de esos países. Yo creo que no le harían una prueba de ADN a alguien norteamericano o a alguien que su familiar sea alemán, porque no se atreverían a decir que la legislación de esos países ha falseado los datos. Con esos precedentes, resulta que llegamos nosotros al año 2011, que es cuando se modifica el reglamento, porque siempre la ley orgánica ha necesitado un reglamento, y ese reglamento en realidad es el que termina siendo la herramienta con la que se rige la inmigración. O sea, comenzamos de que de los derechos constitucionales, que además fueron refrendados por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2007, en el cual se estableció que la dignidad humana debe ser el único límite para la regulación de los derechos fundamentales de los extranjeros, hemos ido cayendo en la tentación de aceptar como bueno que la reglamentación viene dada de las oficinas de extranjería por mor de aplicación de un reglamento. Entonces, este último reglamento, que fue el único reglamento que ha sido consensuado
en el diálogo social, que ha sido fruto de un trabajo muy arduo de los sindicatos. En realidad nos ha quedado un reglamento muy laboral, donde la cuestión relativa al permiso de trabajo es el que centra todas las migraciones. Sin embargo, también tiene unos mecanismos para ir rescatando a las personas que caen en irregularidad sobrevenida, mecanismos que difícilmente se aplican. Teniendo en cuenta que en el momento actual la mayor cantidad de personas que vienen a consultarnos son personas que han caído en la irregularidad sobrevenida o a quienes les han extinguido el permiso de larga duración por haber permanecido más de un año fuera de la Unión Europea, el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona encargó a un grupo de juristas en el cual tengo el honor de participar que elaboráramos unas propuestas sin que no fueran de cambio legislativo, porque no es un cometido del ayuntamiento, para flexibilizar las normas que ya existen en materia, por ejemplo, de reagrupación familiar, renovaciones, etc. Fruto de ese trabajo, que lo empezamos hace 2000 años, son estas 67 propuestas que están colgadas en la página web de Nueva Ciudadanía. Hemos hecho una revisión muy delicada al día de hoy, que se publicará cuando el Consejo apruebe esas nuevas propuestas. Hicimos 67 propuestas porque es que nos salían 69 y entonces para evitar que hicieran bromas con la propuesta dijimos dejemos las 67. ¿Y por qué elegimos que fueran unas propuestas concretas? Nos fijamos en algo que ya estaba bien hecho, que fueron las 50 propuestas de Girona para la integración social de los inmigrantes, que es el origen de la Ley 4 del 2000. Entonces retomamos las 50 propuestas de Girona, que eran 50 propuestas para legislar con cabeza sobre inmigración, y estas 67 propuestas son para evitar que las personas caigan en irregularidad sobrevenida. Las 67 propuestas, solo les voy a leer el índice porque no, ya me van a mirar mal, tienen dos partes. Una, que son unas propuestas que tienen menos de 120 caracteres, propuestas que decimos estas van dirigidas al Ministerio del Interior, estas van dirigidas al Ministerio de Asuntos Sociales, o estas van dirigidas a la Generalitat o a los ayuntamientos. Y una segunda parte en la que justificamos las normas estudiadas, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entendiendo cómo tiene que ser de aplicación en nuestra legislación en materia de derechos. Y por último, una serie de anexos que son también consultables en la página web. En esa primera parte estudiamos el acceso a la regularidad, el arraigo, la doble imposición de los informes, o sea, las famosas tasas, las deudas en materia tributaria, que sugerimos que no sean un obstáculo para hacer ningún tipo de renovación, la protección de los menores dentro de la unidad familiar, que nos preocupa muchísimo, y otra de mis ocupaciones también es ser vocal de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona, y desde allí viendo nosotros cómo la regularización de un niño que ha nacido aquí, pero que ha tenido la mala suerte de que sus padres no tenían papeles, o al contrario, un niño que habiendo nacido fuera lleva años aquí escolarizado pero no puede obtener papeles, nos hemos dirigido a UNICEF España para que le haga un llamado de atención al gobierno español sobre la manera como se está tratando a los menores al no garantizar esos derechos, que ordenaría que toda decisión administrativa que se adopte siempre tiene que ser en beneficio del interés del menor. También nos dirigimos a Save the Children, y ya tenemos respuesta de tanto de UNICEF como de Save the Children, que están haciendo un documento, digamos un libro blanco, para decirle a España, oiga, usted ha hecho esto bien o esto mal, y nosotros creemos que el tema de los menores no es un tema menor, nunca mejor dicho. También en ese primer tema de acceso a la regularidad hicimos una revisión sobre el registro estatal de parejas de hecho, que como sabéis la Generalitat ha creado un registro único, pero aún no está abierto. El registro existe en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, pero aún no está abierto, con lo cual
la dificultad de las parejas de encontrar un registro único sigue siendo la misma que estaba antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Generalitat. En el segundo apartado nos dedicamos en profundidad a las renovaciones de la autorización de residencia y trabajo. En el tercer apartado, las modificaciones de circunstancias excepcionales, porque todavía se sigue dando la situación tan anómala que una persona que ha obtenido un primer permiso por razones humanitarias, en la modificación se le va a exigir un 400% del IPREM para demostrar que puede estar legal en España y continuar legal. Si antes estaba grave y estaba enfermo y tenía un problema grave de índole humanitario, o bien ha sucedido un milagro, o bien la ciencia ha encontrado una solución y esa persona ahora está sanísima y puede trabajar. Pero como esa no es la situación, desafortunadamente, consideramos que esa modificación no tiene que efectuarse, que tiene que seguir con la misma circunstancia que le dio pie a la primera tarjeta. En relación a las denegaciones de larga duración, creemos que España definitivamente todos los días está vulnerando el estatuto de residente de larga duración, cuando al momento de revisar los 5 años de residencia legal y continuada intentan buscar y escarbar en los antecedentes policiales de las personas para convertirlo en un obstáculo para que esa persona obtenga la larga duración y decirle: no, tranquilo, no le voy a dar la larga duración de 5 años, pero le puedo hacer una renovación extraordinaria de 2, que es volver a empezar. En cuanto a las personas indocumentadas, este capítulo lo trabajamos muy intensivamente con los compañeros de Cruz Roja y de AXAR. Las personas indocumentadas, ya sea las apátridas o en el caso actual, las que tendrían mayores dificultades serían las personas que están en búsqueda de una protección internacional. Este no es el capítulo de asilo ni mucho menos, pero sí a los que no siendo tributarios de un asilo sí lo pueden ser de una protección internacional y se hallan obviamente indocumentados. En cuanto a la autorización de residencia para jóvenes extranjeros y personas que han estado penadas, este ha sido un capítulo muy discutido. Ninguna de las administraciones con las que hemos tenido contacto ha aceptado las propuestas en este capítulo. Estamos esperando que con esta nueva revisión puedan aceptar alguna. En relación a la criminalización de las conductas atípicas, es un capítulo que ha trabajado ampliamente sobre racismo. Hacemos un llamado a las autoridades para que se revise el internamiento, obviamente manteniendo al margen la campaña contra los centros de internamiento, sobre la criminalización de las conductas leves como si fueran antecedentes penales y como si fueran antecedentes graves, perdón, y sobre todo la utilización casi automática del mecanismo de expulsión del artículo 89 del Código Penal. Y por último, en cuanto a los familiares de los ciudadanos comunitarios, habíamos pedido que se tuviera en cuenta la familia extensa y nosotros pensamos que ese ha sido nuestro principal acierto y digamos el principal logro de estos 67 propuestas es que el Estado español haya tenido en cuenta la familia extensa de los ciudadanos de la Unión Europea. Para no pasarme, lo dejo aquí y cualquier duda que surja en el debate, por favor, contar conmigo. Gracias. Yo creo que no he tenido que moderar, se ha regulado perfectamente, muchas gracias, que condensar toda la información, un esfuerzo importante. Que le tengo pánico a la tarjeta roja. Vale. Pues Luis. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Voy a hablaros un poco del complicado y caótico sistema de ayudas y prestaciones que hay en este país y hacia dónde podemos ir evolucionando. En primer lugar, habría que distinguir tres conceptos. Un concepto que es el de seguro, que es el asociado a la gente que cobra la prestación por desempleo, ¿no? Mientras estás trabajando te están reteniendo una cantidad de tu salario que ingresa en las cuentas de la Seguridad Social por si en un momento de tu vida laboral tú te quedas en desempleo, ¿no? Por lo tanto es como si fuera un seguro, ¿no? de desempleo. A partir de aquí, una vez agotado el periodo
prestación del desempleo, que son un máximo de 2 años, entras en el entramado de lo que diríamos las ayudas asistenciales. Y aquí pues tenemos desde el subsidio de paro para la gente que no ha cotizado suficientemente tiempo para cobrar una prestación de paro, los diferentes programas que han ido cambiando de nombre a lo largo de los últimos años, la renta activa de inserción, el programa Prepara, ahora está el programa de activación del empleo, que son programas que acostumbran a durar 6 meses. Todo esto que ya os estoy diciendo ya son ayudas de 426 euros, ¿no? Todo lo que os voy a ir diciendo hasta a partir de la prestación de paro, que la prestación de paro, para los que no sepáis, es un 60% los primeros 6 meses, un 50% los siguientes 6 meses, y hasta agotar los 2 años, si tienes derecho a los 2 años de paro, ¿no? Luego tenemos, ¿no?, cuando has agotado estos 6 meses, si tienes cargas familiares y tienes menos de 45 años, tienes derecho a una prestación de 24 meses, también de 426 euros, que es la ayuda familiar. Luego, si tienes más de 45 años, tienes derecho a otra ayuda de 6 meses, que se llama el subsidio para mayores de 45 años. Y luego, si tienes más de 55 años, ¿no?, tienes otra ayuda, que se llama el subsidio para mayores de 55 años, que se supone que este dura hasta que te jubiles, o te jubilen, ¿no?, anticipadamente, y puedas cobrar ya una pensión contributiva. Todo eso estamos hablando de 426 euros, o sea, no hay más. Y todo esto está pagado por el Estado. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en que se te han acabado los 6 meses o los 24 meses y no tienes ningún ingreso? Entonces ahí entra lo que se llama la renta mínima de inserción, que es el caso de la prestación que paga la Generalitat. Esto es una prestación que se creó en el año 1997, que era para ayuda a colectivos en exclusión social. Se suponía que eran colectivos que nunca habían trabajado, que habían trabajado de manera muy esporádica y que pues había que darles un nivel de asistencia pues diferente, ¿no?, del que venía derivado, digamos, de la ruta del trabajo. En el año 2011, la Generalitat, cuando había cambiado el gobierno del tripartito, del gobierno de izquierdas, al gobierno de Convergencia y Unió, decidió que tenían que recortar presupuesto y hizo un cambio en finales de julio del 2011 y cambió la ley del PIRMI con una excusa, ¿no?, la tengo aquí porque esto es la motivación de la ley del decreto del 30 de agosto, como diciendo que la situación del paro en España es muy alta y que el problema del paro es un problema del Estado, no es un problema de la Generalitat, y que por lo tanto la Generalitat no tiene por qué hacerse cargo de los parados que no tienen ingresos, y que por lo tanto lo que vamos a hacer es endurecer las condiciones de los parados, ¿no? Y esto está escrito aquí en el preámbulo del decreto del 30 de agosto. Entonces endureció las condiciones en el sentido de, bueno, ahora os explicaré un poco, ¿no?, pidió más tiempo de permanencia, redujo las prestaciones, puso unas condiciones más elevadas para poder acceder a esto, y sobre todo un elemento esencial, ¿no?, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Lo que ya se veía que estaba pasando, ¿no?, que era que se iban produciendo retrasos en los pagos, ¿no?, desde que la gente solicitaba la prestación de la renta mínima de inserción hasta que se le concedía. Esto ya quedó instalado en el momento en que se dijo que esta prestación no era una prestación como un derecho subjetivo al cual tú tienes derecho solo por tener la situación que te da derecho a recibir esta ayuda, sino que quedaba condicionada a las disponibilidades presupuestarias, diciendo, si no hay dinero en caja, pues no hay derecho, te tienes que esperar y poner en la cola, ¿no? De hecho, la Generalitat incluso tiene un manual de instrucciones, ¿no?, de cómo poner a la gente en la cola para ir esperando. Aquí he recordado una noticia, ¿no?, de que a mediados del 2013 el 75% de las peticiones que se habían realizado en la ciudad de Barcelona no se habían resuelto. O sea, había 400 y pico peticiones, de las cuales pues, se habían resuelto 80.
Todas las otras estaban ahí esperando, ¿no?, a la cola. Entonces, ¿qué nos encontrábamos, no? Nos encontrábamos primero que